Además, las 7 leyes estipulaba en una de sus enmiendas que no cualquier persona podía llegar a ser votado o podía emitir su voto para cargos públicos como presidente, alcaldías, etcétera. Es decir, que para ser presidente de la República se tenía que cumplir con ciertas condiciones, como la nacionalidad, como también tener una gran cantidad de bienes materiales, es decir, propiedades, tener mucho dinero, tener educación, y por educación se hablaba de educación formal, es decir, tener una carrera o una formación. Eso también se incluía el concepto de sexismo, es decir, no podía llegar a ser presidente una mujer, sino que solamente el hombre. Esto significaba que si una persona no sabía leer, no sabía escribir, no tenía dinero o era mujer, no podía llegar a ser presidente. Ni ser presidente ni emitir su voto. O sea que para poder votar necesitabas tener dinero, necesitabas tener propiedades, necesitabas tener formación académica. Si no tenías eso, no podías emitir tu voto. Como hoy en día, por ejemplo, una persona que tenga 18 años, así esté estudiando, trabajando, tenga dinero o no tenga dinero, puede emitir su voto hoy en día, pero en aquellos tiempos lo que establecía las 7 leyes no permitía eso. Y también las 7 leyes, algo más que permitía era, por ejemplo, la característica de utilizar cierto tipo de armas, la aportación de armas, entre otras muchas características que contenía este documento, ¿no? Pero bueno, el punto es que este documento oficialmente la historia no lo reconoce como una constitución, aunque los centralistas le hayan llamado Constitución de 1836, entre comillas, 7 leyes. Por eso se llaman 7 leyes. Bueno, y ahora vamos a hablar de la Constitución de 1857. De 1836 en adelante, hasta 1857, hubo toda una serie de eventos, de desgracias, de tragedias que pasó el país o la nación mexicana. Constantemente había pleito entre los liberales y los conservadores, que quienes subían al poder, luego lo bajaban y así estaba. Era una guerra, era un conflicto terrible. Y ahí vemos que ya en 1836 viene la primera guerra, la guerra de Texas. Texas, que era una nación, que era un territorio mexicano, hace su propia guerra contra Santa Anna. Santa Anna ya era otra vez presidente y Santa Anna va a luchar contra los tejanos. Aparentemente hay una victoria, pero resulta que Santa Anna y su ejército matan a un estadounidense que estaba ahí ayudando a los tejanos. Entonces el gobierno de Estados Unidos entró con su ejército y le dijo a su general, ve a apoyar a los tejanos. Pero para eso los tejanos ya querían su independencia, es decir, querían ser un estado-nación separado, porque pertenecían a Coahuila. Pero como Texas estaba muy lejos del DF y lo que estaba pasando aquí en México no les ponían atención y había mucho conflicto aquí, dijeron los tejanos, pues mejor seamos un país independiente. Pero Estados Unidos ya le estaba metiendo apoyo de tal manera que un día los pudiera hacer formar parte de su territorio. Entonces, de 1836 a 1838, 36, 37, 38, Texas logra su independencia, pero al momento de que iba a firmar su independencia, Estados Unidos ya le había propuesto la posibilidad de que Texas se anexara a Estados Unidos y no fuera una nación independiente, sino que se anexara. Y sí, efectivamente Estados Unidos lo consiguió, tanto así que Texas hace su anexión a México, perdón, a Estados Unidos, y eso lo enfureció a Santa Ana, y hacen otra vez otra guerra, y tanto así que a Santa Ana ya porque Santa Ana había ganado un territorio en una guerra en los Álamos, ¿no? La guerra del Álamo, pero resulta que estaban durmiendo, cuenta la historia que estaban durmiendo, y el ejército de Estados Unidos los sorprendió y lo encañonaron
a Santa Ana y a su ejército y le dijeron, bueno, firma aquí este documento en donde tú estableces que Texas ya no te pertenece a México. Entonces, encañonado, Santa Ana firma ese documento que se llama los Tratados de Velasco, así se llama ese documento, los Tratados de Velasco, donde México pierde Texas. Entonces, el Congreso y el gobierno mexicano después reclamaban, en esos años reclamaban que eso no era válido porque Santa Ana no estaba en su pleno juicio para poder firmar un documento así. No estaba en su pleno juicio porque cuando estás amenazado, pierdes la noción, pierdes la razón de quién eres, pues estás salvando tu propia vida, ¿no? Y fue muy criticado Santa Ana por eso, porque dijeron que mejor preferible hubiese muerto y no haber permitido que Texas se independizara o que se fuera para Estados Unidos. El punto es que fue su primera guerra. Segunda guerra que hubo en México fue la invasión de Estados Unidos en 1840 y tanto, no recuerdo la fecha exactamente, se me fue el dato ahorita, pero hace una guerra que también dura 2 años, pero antes, previo a esa otra guerra, viene la guerra de los pasteles, o más bien dicho, la invasión francesa, también, que fue 1 año aproximadamente la guerra, el conflicto que hubo entre Francia y México, por una cuestión supuestamente de que unos tipos a un francés que vivía aquí en México, le habían destrozado su pastelería y exigía el pago de 60,000 pesos, y como Santa Ana no se negó a pagarlos, bueno, entonces el ejército francés vino aquí, vinieron los buques a Veracruz, aquí en el Golfo, y iban a entrar a hacer en guerra, y fue todo un rollote, ¿no? El punto es que hubo 3 guerras, tomando la fuerza y hubiera mucho. Efectivamente, Dana, aparte de eso, ¿no? Eso era no sé si Santa Ana haya pensado en la gente, en lo que iba a haber más sangre, más matazón, no sé, probablemente sí pasaron 1000 cosas por su mente, pero muchos dicen que lo que primero decidió hacer es salvar su propia vida. Entonces, en las 3 guerras que hubo, Santa Ana estuvo presente. Y después, Santa Ana, creo que ya fue como en 1850 y tantos, vuelve a ser presidente, su última alternancia a la presidencia. Y ahí es donde comete una serie de atropellos. Por ejemplo, se sabía que el país estaba en crisis y todo el dinero que había se lo usó para hacer sus fiestas. Constantemente hacía fiestas, pero grandes banquetes, en donde invitaba a príncipes, a emperadores de otros países, es decir, con puros ministros y puros condes o duques, no sé, en ese tiempo se permitía mucho el título, las noblezas, ¿no? El título, porque él se llegó a proclamar en su último cuatrienio, Antonio López de Santa Anna se logró proclamar con el título de Su Alteza Serenísima Antonio López de Santa Anna. Así que cuando se tenían que dirigir a él, se tenían que dirigir así, Su Alteza Serenísima don Antonio López de Santa Anna, no como señor presidente. Estaba la Constitución de 1836, 7 leyes, permitía el uso de esos títulos de nobleza. Entonces él hacía grandes fiestas y se acabó el dinero, empezó a haber muerte, hambruna en el país porque ya no había que comer, no había nada de dinero. Y entonces empezó a exigir Santa Anna a cobrar impuestos, más impuestos a la gente, aparte de lo que ya les cobraba, más impuestos. Impuestos ridículos y absurdos como quien tuviera más ventanas en su casa debía pagar más impuestos porque estaba respirando más aire, perdón, no aires, más aire. Quien tuviera más mascotas en su casa tenía que pagar más impuestos. Por ponerle esos 2 ejemplos, ¿no? Cosas absurdas como esas, ya no tenía ideas de dónde sacar más dinero para poder derrocharlo en sus fiestas y sus banquetes y sus borracheras que hacía Santa Ana. Tanto así que llegó al grado que en esos sexenios, o antes de su sexenio, ya había vendido la mesilla en 50,000 pesos, pues con él se pierde todo el territorio de Nuevo México. Bueno, ya se nos habían agarrado todo lo que era Arizona, lo que es California, y lo peor que con el mismo dinero que había el tesoro dentro de esas vetas ahí en ese territorio, el gobierno de Estados Unidos pagó al de México. En fin, fue todo un saqueo, fue toda una pérdida, fue todo un rollo que se le atribuye a Santa Anna, ¿no? Por eso se hacen unas guerras de reforma, las guerras de reforma o las leyes de reforma que se generan
Ignacio López con Comonfort, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez. Antes, estamos hablando de 1855, 1856, porque ya era mucho lo que estaba haciendo Santa Anna. Entonces, hay otra guerra, se llama la Guerra de las Reformas o las Leyes de Reforma. Y esas leyes de reforma, o la Guerra de Reforma, tenía como finalidad volver casi a lo mismo de la Constitución 1824, separación de los tres poderes, y separación de la Iglesia-Estado. Y ahí le iban de la Iglesia y Estado, y ahí le quitaban todo el poder a la Iglesia. Es decir, que la Iglesia ya no se iba a encargar de enterrar a los muertos porque cobraba por enterrar a los muertos. O sea, no se pagaba al gobierno, se pagaba a la Iglesia. Se quería bautizo, boda, a la Iglesia. Todo era la Iglesia. Y los diezmos, la abolición de los diezmos, porque se había vuelto otra vez, porque lo de Valentín Gómez Farías nada más fue un intento, pero Santa Anna dijo, no, como entró la Constitución de 1836, volvieron a cobrar diezmos otra vez. Entonces, las leyes de reforma fueron muy interesantes porque dieron pauta a la creación de la Constitución de 1857. Así que la Constitución de 1857 nace o surge a raíz de la dictadura de Santa Anna, que fue en 1853. Y previo a las leyes de reforma hubo también una revolución, la revolución de Ayutla. Y tras la victoria que tuvieron los liberales con esa revolución de Ayutla, se propuso crear las leyes de reforma, que era la continuación de lo que Valentín Gómez Farías ya había propuesto en 1833, ¿cierto? Entonces, la Constitución de 1857 quedó integrada, dice, por 8 títulos, 120 artículos que garantizaban los derechos del hombre, la soberanía nacional y la dividían poderes de la nación, igual, ejecutivo, legislativo y judicial, y el poder máximo recaía en el legislativo, en el Congreso de la Unión, que sería constituido por una sola cámara, la de diputados, no había de senadores. Y el poder se integraría por 3 departamentos: Suprema Corte de Justicia, tribunales de circuito y de distrito. Y sus características principales de esta Constitución de la 1857 fue la separación formal ya definitivamente, el Estado a sus deberes y la Iglesia a sus deberes. Y también la superación de los fueros militares y eclesiásticos. ¿A qué se refiere esto? También esto es muy interesante, porque la Constitución de 1836, supuestamente Constitución, o las 7 leyes, establecía el fuero a los militares y fuero a los eclesiásticos. Es decir, un sacerdote podía tener intimación sexual con sus feligresas, y si los señores o los dueños o las mismas feligresas se quejaban y lo denunciaban, al sacerdote no le podía pasar nada, solamente lo cambiaban de parroquia. Es decir, ¿quiénes lo iban a enjuiciar? No lo iban a enjuiciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo iban a enjuiciar el mismo colegiado, es decir, la misma eclesiastía de los sacerdotes. Así los militares, si los militares, por ejemplo, violaban a una adolescente o usurpaban a alguien, mataban o asesinaban a un pobre indigente, a un borracho, y si los enjuiciaban, no los podían enjuiciar en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación o un poder judicial, sino que lo iban a enjuiciar la propia milicia, los propios militares. Eso de los fueros es una protección que tenían ellos, tanto los presidentes como los eclesiásticos, sacerdotes, obispos, arzobispos y todos sus secuaces, así como también los militares, que solamente ellos iban a tener sus propios tribunales para enjuiciar sus propios errores. Entonces la Constitución de 1857 dijo, no, abolición total. Si un sacerdote comete un acto ilícito, inmoral, va a ser enjuiciado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igual que todos mexicanos, porque todos somos iguales ante la ley. Así un militar comete una infracción, una irregularidad, un acto ilícito, también deberá ser juzgado por los poderes de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y no por su tribunal del ejército militar. Pues en realidad no sé si llamarle narcisista o no, pero eran muy selectivos, muy aborazadores, podría yo decirles, ¿no? Acapararon todo el poder y todos los beneficios y todos los privilegios para un sector nada más. Entonces la población vivió en extrema pobreza, en extrema crueldad, tiranía,
esclavitud. Por eso les dije que cuando se da el abrazo en 1821 en Iguala, Guerrero, el ejército trigarante, que ya no hay guerra, se acabó la independencia, y la gente pensó, ya no más matazón, ya el país va a vivir libre. Al contrario, vienen más sufrimientos, guerras y fraudes, saqueo por parte de la Iglesia Católica, robándole a los pobres, quitándole más tierras, quitándoles sus propiedades, exigiéndoles el diezmo, cobrándoles por enterrar sus muertitos, cobrándoles los bautizos, cobrándoles el registro civil, por anotarlos, por darlos de alta, por tenerles, darles su acta de nacimiento. Luego los poderes políticos derrochando el dinero, haciendo guerras, teniendo guerras con otros países, los caminos y los saqueos, los caminos, perdón, destrozados, había vandalismo, había saqueo, unos se robaban a otros sus propiedades por comer, porque no había trabajo, había pobreza, porque el dinero que se tenía se daba para comprar armas a Estados Unidos o a otro país para echar guerra. En fin, era un caos. Le fue a México peor de lo que estaba cuando eran en la Nueva España. Esa era la razón, ¿no? Entonces, así se crea la Constitución de 1857. Dice, leo el comentario de Juan. Así es, efectivamente, muy cierto el comentario de Juan Parra. Hoy, cuando López Obrador dijo que ya no iba a haber fuero político, nuevo fuero fuero presidencial, los expresidentes pegaron el grito porque pues, ya pueden ser enjuiciados si se les investiga. Por ejemplo, a cierto presidente de 1994, 1900, o del año 2000, que ya han pasado, pues, y si se le encuentran irregularidades, pueden ser enjuiciados. Ya no están protegidos por ese fuero, por ese artículo en la Constitución. Muy cierto, va a ser juzgado igual que todos los demás, porque también ellos gozaban de ese fuero, que no se les puede tocar, como son, que si llevan una valija, por ejemplo, en un avión y llevan armas, no se les puede revisar porque son presidentes, ¿no? Ya no hay fuero, ya no hay esa protección con esa Constitución de 1917. Porque aún así, cuando la Constitución de 1917 no lo acepta, los presidentes, nuestros expresidentes que hemos tenido, se pasaban esos artículos, ya saben por dónde. Bueno, debido a esto, de la 1857 surge también la de 1917. Pero para contarles cómo surge la de 1917, también aquí hay todo un mundo de historia, ¿no? Me faltaría más tiempo para hablar de todo esto, cómo fue, ¿no? Porque en 1857 viene la presidencia de Benito Juárez, años después hay un levantamiento de Porfirio Díaz contra Benito Juárez, se llama el plan de Tuxtepec, plan de la Noria, perdón, y no fracasa con su plan de la Noria Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz se levanta en armas y quería ser presidente porque él había luchado contra los franceses, era un general muy, muy capaz, ¿no? De hecho, por él se logra la victoria contra los franceses el 5 de mayo y se le da el crédito a Ignacio, ay, se me fue el nombre del personaje que era presidente. Bueno, en fin, Porfirio Díaz se había ganado el reconocimiento de la gente, pero no pudo la primera ocasión y después proclama otro movimiento, pero ya estaba con Lerdo de Tejada, ya era Lerdo de Tejada el presidente, lo exilia a Lerdo de Tejada hacia Estados Unidos y Porfirio Díaz sube al poder. Llegando al poder Porfirio Díaz, no de manera democrática, se establece un gobierno también de tiranía, pero él dijo, yo voy a poner orden y paz. Su lema de él era orden y progreso, porque con él iba a haber orden. Y sí, efectivamente ya no hubo liberales ni conservadores, lo que él hizo fue integrarlos, metió a su gabinete tanto liberales como conservadores y puso el orden, hubo paz y empezó a haber progreso. Sí, mucho progreso económico porque trajo a muchos inversionistas extranjeros. De hecho, su gabinete estaba conformado por científicos, así le llamaban el gabinete científico, porque habían políticos, economistas, abogados y pura gente intelectual. Los positivistas se llamaban, ¿no? A ese equipo, porque hablaban de un trabajo científico que se tenía que hacer en México para que hubiera progreso en la nación. Y pues sí, trajo inversión de Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania,
puros inversionistas europeos trajo aquí. Vino la industria tabacalera, la industria de cigarros, de vidriera, la industria textilera aquí en Veracruz, en Tierra Blanca y no me acuerdo dónde más, pero se crearon varias industrias y luego la minería, se explotó la minería tanto en Sonora, la minería de cobre, plata, oro y todo eso para México y sobre todo la inversión en el petróleo. Se establece la energía eléctrica con él, empieza el ferrocarril, se crean las glorietas, que él traía una visión de las glorietas porque él vivía mucho tiempo, viajaba mucho a Francia y traía mucha modernidad de Francia aquí a México. Impuso la moda, la vestimenta como los franceses, las mujeres con corset, vestidos largos, con paraguas, los hombres con sombrero de pingüino, con traje, todo venía de Europa, todo el modelo económico, social, era una vida de europea, ¿no? Y fue el primero en salir en televisión. Entonces trajo mucha modernidad, trajo mucho adelanto, sí, pero a causa de la explotación de la mano de obra de los campesinos. Un 97% de la población era rica, perdón, era pobre y el 3% eran ricos en México en la época de Porfirio Díaz. Igual, otras saqué, otros, pero ya México aparece por primera vez en el mundo y en los periódicos y en televisión en otros países porque ya había modernidad, habían caballos como calandrias, habían carros, habían edificios, habían industrias, había petroquímica, bueno, en fin, ya había progreso en México y había, lo más importante, había orden. ¿Por qué puso el orden? Porque tenía 7 tipos de ejércitos. Tenía su principal ejército que lo custodiaba como su Guardia Nacional, tenía los rurales, tenía los blancos, tenía varios 7, ¿no? Y dentro de esos 7 tenía uno como eran los que se llamaban como la KGB o la FBI o la CIA. Eran una especie de matones secretos. Por eso Porfirio Díaz llegó al poder más de 30 años, porque cada vez que se iban a hacer elecciones, sabían quién era el contrincante de Porfirio Díaz y les decía a sus matones secretos, el día que nos vamos a presentar a emitir el voto, esa persona ya no va a aparecer. Entonces, a los 2, 3 días después ya no aparecía el que iba, el contrincante de Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz se autoproclamaba presidente otra vez. A los 4 años otra vez mandaba matar a su opositor, a los 4 años mandaba matar a su opositor, y así sucesivamente, hasta que llegó 1904, 1902, 1903, 1904, que empezaron a hacer la revolución, ¿cómo se llaman? Huelgas en Cananea, por las huelgas de las minas allá, y las huelgas aquí en Veracruz, de las textileras, que la gente dejó de trabajar, se pararon, se pusieron en contra de Porfirio Díaz, de toda la explotación que había. Y digo explotación porque ponían a trabajar a niños y niñas de 6 años, de 7 años, ganando un salario de 50 centavos, ganaban los hombres, 25 centavos ganaban las mujeres, hombres, los niños ganaban 10 centavos, las niñas ganaban 5 centavos por 16 horas de trabajo, desde las 5 de la mañana hasta las 6 o 7, 8 de la noche trabajaban. Y los que trabajaban en minería, en Sonora, por ejemplo, trabajaban en las condiciones insalubres, sin seguridad, sin protección, sin nada. 2, 3 años ya tenían de tuberculosis y de eso moría la gente. Que de hecho, eso se pagó porque él murió de tuberculosis. Bueno, entonces la gente se arma en huelgas y hay otra matazón contra su ejército, contra los huelguistas, y luego vienen la creación de los partidos políticos, 1904, con el partido político, el Partido Liberal, y ahí salen los ideales de Francisco y Madero, y Zapata, Villa, y empiezan a hacer todo tipo de cosas, y se hace la revolución. Entonces, la Revolución Mexicana viene formar parte de todo eso, ¿no? De lo que es todo lo que había hecho Porfirio Díaz, y dentro del movimiento de la Revolución Mexicana, en 1917 ya Venustiano Carranza, porque fueron 4 facciones, ¿no? Ustedes bien lo han de saber de historia. En el lado norte, Villa, en el lado sur, Zapata, en el lado del oriente, Venustiano Carranza, y en el occidente, por lo que es Sonora, Álvaro Obregón. Entonces, 4 facciones estaban luchando ya contra, ¿cómo se llama este personaje? A ver, déjenme recordar. Victoriano Huerta. Ya para eso Porfirio Díaz ya acababa de salir, ¿no? Porque Porfirio Díaz iba a ser derrocado por las fuerzas de Madero, pero bueno, ahí se firmaron un tratado que se llama los Tratados de Chihuahua, ¿no? Pero bueno, el punto es que ya cuando estaban estos 4 líderes en todo el país haciendo la Revolución Mexicana, deciden hacer un documento para darle orden a la sociedad, y ahí es donde se crea la Constitución de 1917, con los ideales más bien de Venustiano Carranza.
Entonces, la Constitución de 1917 es producto de las diferentes manifestaciones populares que consagra los ideales y aspiraciones de la Revolución Mexicana. En 1917 se promulgó esta Constitución revolucionaria, nacionalista, promotora de las libertades individuales y los derechos sociales. Y esta Constitución fue promulgada, la de 1917, en 5 de febrero, en la ciudad de Querétaro, y tomó como base la de 1857, es decir, su fundamento está ahí, pero de hecho, si uno analizara la Constitución de 1917, tiene mucho de la de 1824, tiene de la de Apatzingán, tiene de los sentimientos de la nación, en fin, todos esos fueron como es su fundamento, incluso lo que se vio en la primera clase, es decir, del derecho prehispánico, de sus raíces, todo eso ha formado parte de la Constitución de 1917 que hoy tenemos en vigencia. Y la Constitución de 1917, lo que se agrega, que no tenía la de 1857 ni ninguna otra constitución, se le agrega el artículo 27, ¿sí? La cuestión del artículo 27, que es el reparto de las tierras, de la reforma agraria, y todo lo que tenga que ver con la propiedad de las tierras. Y el artículo 123, que es de ahí se crea la Ley Federal de Trabajo, en donde se establece que no jornadas de 8 horas, jornadas de 8 horas, no más de más horas, sino que con goce de derecho a hacer huelgas, con derechos de salud, con prestaciones de ley, etcétera, etcétera. Y también la separación de los deberes de la Iglesia y Estado está estipulado en el artículo 130, la Iglesia sus funciones, el Estado sus funciones, y también el artículo 3 de la educación, donde es libertad, educación laica, gratuita y obligatoria, entre comillas también. Y muchos otros artículos que no estaban contemplados en las demás constituciones. Bueno, en pocas palabras, esto es todo lo que tiene que ver con las constituciones. Voy a hacer un alto hasta aquí, voy a suspender la grabación y me quedo con ustedes para un análisis rápido.